Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, acá estamos. Tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, de alguna manera la palabra de Dios va a llegar a ustedes. Y quiero dejarles hoy este mensaje, tal vez un poco más breve, pero para que puedas tomar autoridad. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de cómo el diablo se alejaba por un tiempo y volvía. Volvía a través de eh, tentaciones, consejos que no eran buenos, amenazas y de miles de maneras o muchas maneras el enemigo utiliza para volver. Habíamos hablado de Jesús cuando volvía del desierto después de haber sido tentado y dice que antes de volver en el poder del Espíritu, el diablo se alejó de él después de haberle tentado por un tiempo. Pues bien, hoy quiero hablarte un poquito acerca de que tu vida esté siempre atenta y pronta y sobre todo con la seguridad y el conocimiento de la autoridad que tienes. Porque el enemigo va a volver, pero es bueno siempre estar alerta. Jesús le decía a sus discípulos, velad y orad porque pueden entrar en tentación, van a caer en tentación. Y les decía que estén velando y estén orando. De estar alertas, de estar atentos. No tener miedo, que es muy diferente, sino de estar atentos. Yo quiero en esta noche dejarte un breve mensaje y leerte unos versículos que están en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió al mundo venidero del cual hablamos, pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas que existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Muy bien, para hacer breve este mensaje y dejarte la palabra y que puedas orar y estar atento siempre y saber que tienes autoridad. Sobre todo saber que tienes autoridad. Lo primero que vemos es que Dios sometió todo. Habla, por supuesto, al inicio de, cuando uno lee la Hebreos, porque no fue a los ángeles a quien Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. No fue a los ángeles. Por supuesto, habla de Jesús. Pero después dice, pues alguien dio testimonio en lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y dice que le hizo un poco menor que los ángeles. Por poco tiempo. Se refiere justamente el hecho de que el hombre sea menor, se refiere a que el hombre va a morir, que el hombre es de carne, que va a morir, pero a su vez que Dios lo coronó de gloria, dice. Los ángeles no mueren. Entonces, dice que el hecho de coronarle, de darle esa corona, de honrar, ¿no? de honra al hombre, es que le hizo a su imagen y semejanza. Y una cosa linda es que Dios creó al hombre en el Edén, en Génesis. Vemos en el capítulo 1, versículos 27 y 28, que le dijo que toda la creación la hizo Dios, quería el hombre, quería la mujer, y les dice: sojuzgad la tierra, es decir, señorear sobre ella, es decir, que tenían autoridad sobre toda la creación. Por supuesto, el diablo vino, tentó al hombre, tentó a la mujer, cayeron ambos en pecado y el diablo se apoderó de esa autoridad. Todo lo que le estaba sujeto al hombre, el diablo lo tentó, lo engañó y le sacó esa autoridad. Satanás quiso ser como Dios.
quiso sentarse a la derecha, ahí cerca de Dios, tener un trono a la altura de Dios. Se sentía que era poderoso como Dios. Sin embargo, cuando ese orgullo lo llevó a querer hacer ese acto de querer tener un trono y ser como Dios, Dios dice que lo lanzó del cielo, ¿no? Y, por supuesto, el diablo no se iba a quedar con los brazos cruzados, quería tener un lugar, quería algo, quería poder. Y vio al hombre la creación de Dios, la autoridad que Dios le había dado, y dice que lo engañó y le arrebató toda autoridad que el hombre tenía en la tierra. Por eso la Biblia dice que lo llama y lo describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Él tiene, Satanás, autoridad. Por eso mismo, cuando le ofreció a Jesús: todos los reinos te daré si postrado me adorares, es porque le correspondían, los tenía, era verdad eso, porque a él se le habían sido dados. Es decir, engañó a una persona y obtuvo eso. Esto es muy importante. Todo lo que una persona obtiene engañando a otra no es bueno, por más que lo tenga, por más que parezca bueno. El diablo tenía el dominio, el poder en la riqueza, en todo lo que la parte material de la tierra, todo, pero no estaba bien. Y eso nos da un ejemplo de que cuando uno hace algo y es engañando a alguien, diciendo media verdad, lo cual es una mentira, no está bien. Eso es lo que el diablo quiere que hagas, lo que el diablo quiere hacer para que tú no puedas ejercer la autoridad que Dios te dio. Por eso es muy, muy importante ser honesto, ser sincero, no hacer cosas a medias. Si sabemos que algo no está bien, decir que no. Pero si eso que no está bien me va a favorecer en alguna medida, me va a favorecer y yo te digo que sí, sabiendo que no está bien, cuando yo tenga que ejercer autoridad, cuando tenga que actuar con autoridad, no voy a poder hacerlo porque el diablo va a decir: sí, pero mira que vos también hiciste como yo. Es decir, te engaña. Y el diablo nunca tiene amor por nadie ni piedad. Él te engaña, te hace creer que todo está bien, te hace creer que todo en tu vida está bien. Sin embargo, después, cuando vas a querer salir de cierta situación, ahí te refregan en la cara todo lo malo que hiciste. Esa es la tarea de Satanás. Por eso muchos se sienten en culpa. El diablo se encarga de hacerte sentir en culpa, pero no se lo permitas. ¿De qué manera? Entendiendo que tenemos autoridad, y para eso necesito tener una vida consagrada totalmente a Dios. La palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Es decir, vemos a Jesús aquí, aquel que la Biblia dice que cuando leíamos recién Hebreo, dice: sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte. Y dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, Jesús por un poco de tiempo se hizo menor. Quiere decir que se convirtió. Jesús vino acá, se hizo un hombre encarnado, el Dios vivo, el Verbo hecho carne, y ahí se hizo menor desde el punto de vista natural, del punto de vista de la carne, por un tiempo, pero Dios dice que le coronó de gloria y honra también, por el padecimiento, dice, de la muerte, lo cual dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Murió por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Entonces dice que Él también se hizo menor, en el sentido de que dejó el hecho de ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, unos versículos antes, dice: el hecho de ser igual a Dios, Él lo dejó, no se aferró a eso, sino que estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, y se humilló, dice, hasta la muerte, y la muerte de cruz, en una cruz. Y dice que Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Ahora bien, esta acción de Jesús, de venir a hacerse hombre, de morir por ti y por mí, es para que gustase la muerte por todos. Es decir, Él, sabiendo que yo, que tú, que todos nosotros, por causa del pecado debíamos morir y ser condenados al infierno, Él vino, murió y cargó con nuestros pecados, venció la muerte, muriendo, pagando el sacrificio, pagando el precio, y resucitó.
otra vez volvió a ese lugar donde Dios lo puso a la diestra del Padre y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora bien, cuando tú y yo nos rendimos a Jesús, nos arrepentimos y comenzamos a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, comenzamos a usar ese nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús es cuando comenzamos a deshacer las obras de las tinieblas. Toda obra de Satanás comienza a caer. La autoridad que tenemos, es decir, Jesús nos dio autoridad en su nombre. Por eso hablábamos el jueves pasado de que el diablo va a volver, pero ahora tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tú tienes autoridad y en el nombre de Jesús tienes que usar esa autoridad. El hombre con Cristo tiene acceso a esa autoridad. El hombre que está unido a Cristo, la persona que está unida a Jesús, tiene acceso a esa autoridad. Es decir, que tú en el nombre de Jesús puedes clamar y Dios va a responder. A veces son por situaciones difíciles. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, y ahí pones la petición. Así de simple es, porque lo difícil lo hizo Cristo en la cruz. Ya te salvó, ya te perdonó. Sientes culpa, en el nombre de Jesús echo fuera toda culpa. Tienes dolencias, en el nombre de Jesús echo fuera toda dolencia, toda enfermedad, porque la palabra de Dios dice que Él cargó con nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Efesios capítulo 1, versículo 19, 23 dice: y el cual la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Quiere decir que Dios lo resucitó. Nombre sobre todo nombre fue el que le dio a Jesús, un nombre sobre todo nombre, y lo sentó a su diestra. Dice: sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra, dice, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Es decir, que la autoridad que le dio Dios es sobre todas las cosas. Ahora bien, el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Dice, no solo en esta edad, sino también en la venida, dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó y juntamente con Cristo nos hizo resucitar y nos hizo sentar en lugares celestiales. Fíjense que el libro de Efesios, en el capítulo 1, describe a quién le dio esa autoridad, a la iglesia, a través de Jesús. Y dice que Dios, que es rico en misericordia a causa de su gran amor, en el capítulo 2, con que nos amó y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, que el hombre, cuando se une a Dios, cuando se une a Jesús, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, que el que se une a Jesús es un espíritu con Él. Yo cuando me uno a Cristo, cuando acepto a Cristo en mi corazón, me uno a Él y soy uno con Él. Quiere decir que la autoridad que tiene Él, también la puedo utilizar yo. Él, vieron que decía que no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice que estábamos leyendo ahí en Hebreos, dice, por esta razón, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quiere decir que Jesús te considera a ti varón, a ti mujer, su hermano, su hermana, y te hace parte de la herencia en los cielos, y también eres parte de esa autoridad. Entonces, si Jesús está puesto a la diestra de Dios, sobre todo principado, potestad, sobre todo nombre que se nombra en este tiempo y en el venidero, tú también estás a la diestra de Dios. Dice la palabra que juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar, dice, en lugares celestiales. Así que estamos en aquel lugar, y quiere decir que la autoridad que tenía el hombre sobre las cosas creadas, lo terrenal, ahora pasó a tener autoridad sobre todas las cosas, aún las espirituales. Y ahora cuando clamamos y oramos y el enemigo viene con mentiras y engaño, en el nombre de Jesús clamamos y el enemigo suelta todo aquello, deja todo aquello que te pertenece a ti. A veces son hijos en situaciones difíciles de salud, muchas veces estamos hablando de esto, pero tenemos autoridad en su nombre y en el nombre de Jesús todas las cosas van a ser posible. Va a ser posible que el diablo suelte a aquel que está bajo la adicción de la droga, aquel que está pensando en quitarse la vida, aquel que está con problemas, cualquiera sea la situación, en el nombre de Jesús tienes autoridad. Por eso
Este mensaje es breve, pero quiero dejarte esta enseñanza, que no bajes los brazos, toma autoridad en el nombre de Jesús, clama por tu hogar, clama por tu familia, clama por tu hijo, clama por tu salud, clama en el nombre de Jesús, tienes autoridad. Dice que todas las cosas fueron sometidas a Cristo y Él, Dios el Padre, le dio un nombre sobre todo nombre. Está a la diestra del Padre y juntamente con el Jesús estamos nosotros. Allí, en ese lugar celestial, ahora tú tienes autoridad sobre todas las cosas. El diablo no quiere que tú veas esta realidad. El diablo quiere que veas la verdad terrenal, lo cual es una realidad, una enfermedad, un problema económico, cualquiera sea la situación, problemas familiares, es una verdad. Pero cuando tú te das cuenta dónde tú estás en autoridad, ¿no? O en qué nivel estás con Cristo, en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, ahí comienzas a entender y entonces dice, aunque la realidad terrenal me dice esto, yo sé que Jesús es poderoso para hacer posible lo imposible. Y ahí comienzas a clamar y las cosas comienzan a cambiar. Para eso necesito fe. Y saber que el enemigo va a volver, el enemigo va a querer tentarte, pero en el nombre de Jesús te vas a levantar hoy y vas a deshacer todas las obras de las tinieblas. Amén. Así que quiero animarte a que creas que tienes poder, tienes autoridad en el nombre de Jesús, y cuando comiences a orar, simplemente diciéndole: Jesús, en tu nombre echo fuera todo espíritu de tormento, toda culpa, toda acusa del enemigo, toda enfermedad, lo que sea, en el nombre de Jesús vas a ver grandes cosas acontecer. Amén. Este era el mensaje de hoy. Quiero orar por ti, quiero orar por tu vida, por tu familia, cualquier necesidad. Dios en su nombre va a responder. Amén. Padre, en esta noche oro para que en el nombre de Jesús toda petición que se pone delante de ti sea respondida. Todo aquel que está enfermo sea sano. Todo aquel que está deprimido sea libre. Aquel que está pensando en quitarse la vida porque hay demonios de muerte que le están atormentando o le están, Señor, sembrando pensamientos, lo quieren inducir a quitarse la vida, se van en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte se va. Deshacemos las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están enfermos para que sean sanos. Oramos para que en el nombre de Jesús reciban sanidad ahora, en tu nombre, Jesús. Oramos sobre todo por los que no te conocen para que te reciban como Salvador y sean salvos en tu nombre, Jesús. Señor, todo es posible en tu nombre. Oramos por Durazno, oramos por todos los departamentos, oramos por la nación en el nombre de Jesús. Oramos para que sean deshechas las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Oramos para que el curanderismo, la brujería, la hechicería caigan en el nombre de Jesús. Oramos para que caiga toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y Padre, declaramos libertad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Úsala. Tómate un tiempo para orar cada día y vas a ver grandes cambios. Amén. Te dejo anuncios nada más. Decirte que los sábados y domingos tenemos reuniones presenciales aquí. Los días sábados 19:30, los días domingo 10:30 horas. Y los jóvenes también se reúnen aquí los días domingo en el Centro Cristiano Emanuel a las 18:30. Están compartiendo su tiempo los jóvenes. Amén. Si quieres visitarnos puedes hacerlo en esos horarios que te dejé. Zorrilla 623 es la dirección de la iglesia. Te esperamos, serás bienvenido y estaremos contentos de tenerte en nuestra casa, en la casa de Dios, sobre todo. Amén. Un abrazo grande, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.